Bien, continuemos. Estamos con el tema de magnitud, sí, y vamos a dar la definición o algún concepto de lo que es una magnitud. Magnitud es cualquier propiedad que se puede medir numéricamente y por ello puede variar o cambiar según la relación con otras. Ejemplo de magnitudes. Aquí tenemos magnitudes escalares, por ejemplo la capacidad de una botella, que se puede medir en litros, o la cantidad de dinero, que se puede medir en soles, en dólares, en libras, en euros, como ustedes deseen, o el número de trabajadores de una empresa, que obviamente en este caso solo se puede medir a través de los enteros. No vamos a encontrar 3 cuartos de trabajadores o 1,5 trabajadores, es imposible. Entre más sean los kilogramos de naranja, el precio incrementa, ¿cierto? Y hay una relación entre estas magnitudes que nosotros observamos. Observa, si tú divides el 2 con el 4, el 3 con el 6, el 4 con el 8 y el 5 con el 10, o al revés como tú lo desees, vas a obtener el mismo resultado. La división es constante. El 3 con el 6 también va a darnos un medio, el 4 con el 8 y el 5 con el 10. Si la división permanece constante, entonces quiere decir que estas dos magnitudes son proporcionales, directas. Ahora observa el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si tú divides el 2 con el 12 o el 12 con el 2? Divide el 12 con el 2. ¿Cuánto da? 6, ¿cierto? Divide el 8 con el 3. ¿Cuánto te da el 8 con el 3? Ah, bueno, el 8 con el 3 me va a dar 2, tanto. 2,6666 para ser exacto. Sí, observa, en este caso la división no permanece constante, por lo tanto no puede haber una relación de directamente proporcional. Podemos observar que al multiplicar el 2 con el 12 que es 24, el 3 con el 8 24, el 4 con el 6 24 y el 8 con el 3 24, dan el mismo resultado. Por lo tanto, aquí no es directamente proporcional, sino es inversamente proporcional. Directo es cuando la división es constante e inverso es cuando la multiplicación es constante. Claro, tenemos algunas magnitudes que podemos deducir fácilmente cuál es su relación entre ellas. Pero yo recomiendo que aparte de aprender esto, lo aprendas siempre por lógica, siempre a través de la experiencia. Un ejemplo de esto, miren, velocidad del móvil y el tiempo de viaje. A más velocidad vaya el móvil, menos tiempo de viaje. Así que no necesito indicarles que es inversamente proporcional. Simplemente con lo que yo sé, ya estoy diciendo que es inversamente proporcional. A más personal. ¿Tiempo de trabajo disminuye? Sí, miren. Mientras que uno crece, el otro decrece. Eso significa ser inverso. Pero en cambio aquí, a más trabajo para realizar, más va a ser el costo del trabajo. Sí, cierto. Entonces observarás que ambas magnitudes crecen, por lo tanto es directamente proporcional. Eficiencia de las personas. ¿Qué es eficiencia? La capacidad que uno tiene para hacer las cosas. Si yo hago un teclado en una hora, el otro es doble de eficiente, en esa hora hace 2 teclados, porque es el doble de eficiente, es mucho más rápido que yo. Eficiencia de personas con el tiempo de trabajo. A más eficiente sea la persona, menos tiempo de trabajo realizará para fabricar un mismo trabajo. Por lo tanto, es inversamente proporcional. El automóvil de un economista viaja a velocidad constante, ¿de acuerdo? La velocidad no cambia. En 15 horas recorre 600 kilómetros. ¿Qué distancia recorrerá al cabo de 48 horas? Bueno, aquí nosotros tenemos que encontrar, ¿sí? Tenemos que encontrar las magnitudes. ¿Y cuáles son las magnitudes en este caso? Tenemos a la velocidad, tenemos al tiempo y tenemos a los kilómetros. Estas son las tres magnitudes.
Profesor, ¿y qué colocamos nosotros en el truco de la regla de 3 simple e inversa? Lo que se coloca son aquellas velocidades que cambian, que varían en el problema. De estas tres, ¿cuál está permaneciendo constante? La velocidad, ¿cierto? O sea, no es necesario colocar la velocidad aquí en el problema. ¿Por qué? Porque permanece constante. En el truco tratemos de trabajar con aquellas magnitudes que cambian. Y lo que cambian es la hora y lo que cambia es el kilómetro, el recorrido. Por lo tanto, aquí vamos a colocar lo siguiente. El tiempo, que se mide en horas, y el recorrido, que se mide en kilómetros, ¿sí? De forma ordenada. ¿Qué nos dice? En 15 horas, es el primer dato que tenemos, en 15 horas recorre 600 kilómetros. Ya está. Ya no voy a colocar aquí horas y aquí ya no coloco kilómetros. ¿Por qué? Porque aquí ya está indicado. Ahora, ¿qué nos pregunta? ¿Qué distancia recorrerá? No sabemos aquí. Vamos a llamarle X. Al cabo de 48 horas. O sea, aquí, 48. Ya está. Rellenamos nuestra tabla. Ahora, lo único que nos falta descubrir es si son directos o inversos. Y para eso vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿A más tiempo, más recorrido o menos recorrido? Entonces aquí nosotros tenemos que el recorrido también incrementa cuando el tiempo incrementa. ¿Qué quiere decir? Que si ambos incrementan, entonces tenemos directamente proporcional. Y si es directamente proporcional, la multiplicación tienes que realizarlo en aspa. Tenemos que el 15 multiplicado con el X va a ser igual al 48 multiplicado con el 600. Y mira, ¿esto qué implica? Que X va a ser igual a 48 por 600 entre 15. Este 15 puede pasar a dividir entre comillas, ¿verdad? ¿Y cuánto nos da? Entonces aquí nosotros tenemos 1920 kilómetros. En la feria gastronómica Mistura, un panadero emplea 8 kilogramos de harina para elaborar 120 kilogramos de pan. ¿Cuántos kilogramos de harina deberá emplear para preparar 99 kilogramos de pan? Bueno, primer paso, busquemos las magnitudes. A ver, las magnitudes serían el kilogramo de harina, ¿cierto? Y los kilogramos de pan. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a colocar masa de harina. No vamos a colocar peso, ¿verdad? ¿Por qué no se coloca peso? Que se mide en kilogramos. ¿De acuerdo? Y también vamos a colocar aquí masa de pan. Masa de pan. Bien, continuemos. A ver, ¿qué nos dicen? Un panadero emplea 80 kilogramos de harina. 80 kilogramos de harina. Aquí vamos a colocar los 80 para elaborar 120 kilogramos de pan. ¿Cuántos kilogramos de harina? No conozco. Voy a llamarle X. Deberá emplear para preparar 99 kilogramos de pan. Ahora, ¿cómo saber si es directo o inverso? Preguntémonos. Ama, tienes que hacerte la pregunta correcta, ojo. Siempre la pregunta correcta. Algo que tenga sentido. A más masa de harina, ¿más masa de pan? Por supuesto, ¿cierto? Más pan sale. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es directamente proporcional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la multiplicación tiene que realizarse en aspa. Y de aquí nosotros obtenemos que 80 multiplicado por 99 va a ser igual a X multiplicado con 120. Bueno, está claro que X va a ser igual a 80 multiplicado con 99 entre 120. Bueno, 66 kilogramos de harina.
5 estudiantes de la Facultad de Administración realizan un trabajo de investigación del curso de costos en 9 días. ¿Cuántos estudiantes se tendrán que aumentar para terminar el trabajo en 5 días? Ya, aquí lo primero que tienes que hacer, recuerda, es identificar a las magnitudes. Aquí hay 3 magnitudes. Realizan un trabajo. Hubieran dicho 2 trabajos, 3 trabajos. O sea, está tratando de medirlo. Estudiantes y días. Esas son las magnitudes. Y la gran pregunta es esta. ¿Voy a trabajar con esas 3 magnitudes o con solo 2? O sea, lo que tienen que tener claro es por qué. ¿Por qué solo voy a trabajar con 2? ¿A quién voy a ignorar? ¿Y saben por qué se ignora el trabajo? Porque es constante, no cambia. Es un trabajo. ¿Entienden? No está cambiando. Se mantiene fijo, es el mismo trabajo. Entonces, yo voy a trabajar con estudiantes y días nada más. Entonces voy a colocar aquí número de estudiantes y aquí días. Bien, ¿qué nos dice? 5 estudiantes realizan un trabajo en el curso de costos en 9 días. 9 aquí. ¿Cuántos estudiantes se tendrán que aumentar para terminar el trabajo en 5 días? ¿Cuánto tiene que ir aquí? Ojo, la regla de 3 simple o inversa no responde a este tipo de preguntas. ¿Cuántos estudiantes que se tendrán que aumentar? No, no responde pero nosotros podemos hallar que cuántos se van a necesitar. Y ya de ahí tú deduces cuántos se tienen que aumentar. ¿Qué pasa si yo aumento la cantidad de estudiantes? ¿La cantidad de días aumenta o disminuye? Disminuye, ¿verdad? Está claro. ¿Por qué? Obviamente tengo más gente para el trabajo tiene que acabarse mucho más rápido. Es lógico que va a disminuir la cantidad de días. Cuando esto ocurre, entonces es inversamente proporcional, es IP. ¿Y qué significa ser IP? IP significa que la multiplicación la voy a realizar de forma directa. Y así nosotros vamos a obtener que 5 multiplicado con 9 tiene que ser igual a x multiplicado con 5. Y de aquí nosotros obtenemos que x es exactamente 9. Pero ojo, esto no es lo que me preguntan en sí, ¿cierto? Respuesta. La respuesta es 4. ¿Por qué? Se necesitan 9 estudiantes para terminar el trabajo en 5 días. Pero la pregunta no es esa. ¿Cuántos estudiantes se tendrán que aumentar? Si ya tenían 5 y van a requerir 9, entonces aumentan a 4. A ver, si 4 docentes de la Escuela de Comunicaciones pueden hacer un proyecto educativo en 12 días, ¿en cuántos días 8 docentes harían el mismo proyecto educativo? Aquí hay 3 magnitudes. Número de docentes. El proyecto, claro, la cantidad de proyectos y los días. Muy bien, sí, eso es cierto. Entonces, pero no voy a emplear a uno de ellos. ¿A quién? ¿Cuál es la magnitud que no lo voy a emplear en mi técnica? Proyecto. ¿Y por qué? Porque se mantiene constante, no cambia el proyecto. Ya, entonces aquí nosotros solo trabajamos con el número de docentes, días. Listo, ¿qué tenemos? Tenemos que 4 docentes, el proyecto en 12 días. ¿En cuántos días 8 docentes harían el mismo proyecto? 8 docentes aquí. ¿Cuánto aquí, verdad? Hacemos la pregunta correcta. ¿Qué pasa si yo incremento la cantidad de docentes? Al incrementar la cantidad de docentes lo que hace es disminuir la cantidad de días. Obviamente van más trabajadores, ¿cierto? Es la lógica. No necesito ninguna fórmula para eso, para decidir eso tan obvio. Entonces aquí, inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que la multiplicación lo tengo que realizar directa. Y de aquí nosotros vamos a obtener que el 4 multiplicado con el 12 va a ser igual al 8 multiplicado con el x. Bueno, ustedes ya me comentan que x debe ser, veamos, 6. Muy bien, 6. ¿6 qué?
días. Esa es la respuesta, 6 días. Un fabricante manufacturero conoce que si trabaja con todas sus máquinas en las mismas condiciones, puede producir 351 pantalones diarios. Pero si se malogran 4 de ellas antes de empezar la producción, solo podrá producir 234 pantalones. ¿Cuántas máquinas tiene el fabricante? Entonces, aquí voy a colocar número de pantalones y aquí número de máquinas. Ya, listo. A ver, ¿qué tenemos los datos? Puede producir 351 pantalones, ¿de acuerdo? Con la cantidad de máquinas que él tiene. La gran pregunta es, ¿tú sabes cuántas máquinas tiene? No, ¿verdad? Entonces elige una letra. Ah, muy bien, la letra sería un... Bueno, dices no, pero la letra sería X. Pero si se malogran 4 de ellas antes de empezar la producción, solo haría 234. La gran pregunta, 234 pantalones, ¿con cuántas máquinas se realizó? Muy bien, con X menos 4, por supuesto, porque ha bajado 4 máquinas. X menos 4. Ya está. Ahora lo que necesitamos saber es cómo multiplicarlos. Y para eso necesitamos hacernos la pregunta correcta. ¿Qué pasa si incrementa el número de pantalones? No, ¿verdad? No sería esa la pregunta correcta. Mejor preguntemos, ¿qué pasa si aumentan la cantidad de máquinas? Si incrementamos el número de máquinas, incrementa la cantidad de pantalones que se producen, ¿cierto? Y por lo tanto, estos son directamente proporcionales. Y si son directamente proporcionales, entonces vamos a multiplicar en aspa. Y de aquí nosotros obtenemos lo siguiente. A ver, 351 multiplicado con x menos 4 va a ser igual a 234 multiplicado con x. Claro, tenemos una ecuación lineal. 351x menos 4 por 351 va a ser igual a 234x. Bueno, podemos restar, ¿sí? Tenemos x igual a 4 por 351. Cuando empezó a restar, esa resta pasa a dividir, ¿cierto? 351 menos 234. ¿Cuánto nos da esto? 12. ¿12 qué? 12 máquinas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántas máquinas tiene el fabricante? Tiene 12. Se necesita confeccionar vestuarios para una obra teatral. Se encarga la confección del vestuario a 50 sastres, que pueden hacer 90 trajes en 45 días y trabajan 4 horas diarias. Calcule cuántos sastres se necesitarán para hacer 180 trajes en 9 días y se trabajarán 8 horas diarias. Vaya, aquí hay mucha información, muchas magnitudes. Pero vamos, díganme, ¿cuáles son las magnitudes que intervienen en el problema número 7? Voy a marcarlo. A ver, días, sastres, ¿qué más? Trajes, muy bien, sí, los trajes. ¿Alguien más? Horas. Muy bien, también están las horas. Las horas. ¿Algo más? A ver, tenemos número de sastres. Número de sastres. Ya, perfecto, número de sastres. Ahora, ¿qué tenemos? Eh, ¿Qué más tenemos? Número de trajes. Número de trajes. ¿Qué más? Días. Días y horas. Y horas. ¿De acuerdo? Profesor, son muchas magnitudes y ahora ¿cómo vamos a relacionarlo? No te preocupes. Continuamos, miren. 50 sastres. 50 sastres pueden hacer 90 trajes en 45 días trabajando 4 horas diarias. Calcule cuántos sastres
no sabemos aquí, se necesitan para hacer 180 trajes en 9 días, trabajando 8 horas diarias. ¿De acuerdo? Ya bien, aquí ya está completo nuestro cuadro. El problema es que no sabemos si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Y vamos a ir de paso en paso. Preguntémonos primero con estos dos, sastres con trajes. ¿De acuerdo? Para preguntarnos con estos dos, tú necesitas permanecer la cantidad de días y horas fijo. Imagínate que son fijos. Los días no incrementan ni las horas van a incrementar. ¿De acuerdo? Imagínate eso. Yo trabajo tantos días y tantas horas a la semana, nada más. Yo te pregunto, si trabajan la misma cantidad de días y las mismas horas a la semana, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de sastres? ¿Harán más trajes? ¿Qué opinas tú? Sí, ¿verdad? ¿Necesitas fórmula para eso? No, en realidad es lógico. Si aumenta la cantidad de sastres, obviamente va a aumentar la cantidad de trajes. Recuerda que la cantidad de días de trabajo y horas de trabajo por día no va a cambiar. No está disminuyendo ni aumentando. Por lo tanto, sí va a aumentar esto. Y si aumenta, ¿qué quiere decir? Que esto es directamente proporcional. Entonces ya sabemos que entre estos dos tenemos que multiplicarlo en aspa. Ya, ahora sí. Ahora vamos a trabajar traje con días. Y para trabajar las trajes con el día, debes permanecer fijo a quién? A la cantidad de sastres y a la cantidad de horas. O sea, tu personal no está aumentando. La cantidad de sastres permanece fijo. ¿Sí? Y la cantidad de horas de trabajo por día también permanecen fijo. No vas a trabajar más horas. Pero lo que vamos a hacer es variar trajes y días. Yo te pregunto, si yo quiero más trajes, ¿tengo que ampliar la cantidad de días? ¿Y por qué tiene que ampliarse la cantidad de días? ¿Por qué? No estoy aumentando mi personal, o sea, sastres, y tampoco estoy aumentando la cantidad de horas de trabajo. Así es que la única forma de fabricar más trajes es aumentando la cantidad de días. ¿Cierto? Ah, entonces aquí, si aumentan la cantidad de trajes, aumenta la cantidad de días. Tiene que aumentar. No hay otra. Por lo tanto, directamente proporcional. ¿Y esto qué quiere decir? Que se deben multiplicar también en aspa. Listo. Ahora último, días y horas. No permanece fijo en los sastres, permanece fijo en los trajes. O sea, tu empleado permanece fijo y tu trabajo permanece fijo. ¿Qué pasa si tú trabajas más días? ¿Tendrías que disminuir las horas o aumentar las horas de trabajo? O pregúntate, ¿qué pasa si yo trabajo más horas al día? ¿Disminuye la cantidad de días? Disminuye, ¿cierto? ¿Por qué disminuye? Es lógico que disminuya. ¿Por qué? Porque no está aumentando el trabajo. El trabajo no aumenta y tu cantidad de empleados tampoco disminuye. Entonces, si yo voy a hacer que trabajes más días, entonces disminúyeme las horas, pues. Es lo lógico, ¿cierto? Ah, entonces aquí, cuando aumentan los días, las horas caen. ¿Qué quiere decir? Que es inversamente proporcional. Y si es inversamente proporcional, bueno, la multiplicación es directa. Y perfecto, aquí ya tenemos como un mapa que nos va a permitir saber quién con quién multiplicar. Entonces tenemos que el 50 multiplicado con el 180 multiplicado con el 45 multiplicado con el 4 va a ser igual a el X multiplicado con el 90 multiplicado con el 9 y multiplicado con el 8. Bueno, ya sabes que X va a ser igual a 50
por 180 por 45 por 4 entre 90 por 9 por 8. ¿Cuánto nos da X? 250. ¿250 qué? Sastres, por supuesto.